Hola, bienvenidos a esta guía visual. Hoy vamos a desgranar algo que, sinceramente, es fascinante y súper empoderador. Vamos a ver un recorrido paso a paso, basado en el temario del primer ciclo de educación media, pensado especialmente para aquellas personas jóvenes y adultas que empiezan de cero con las matemáticas. A ver, volver a estudiar puede parecer un mundo, ¿verdad? Como escalar el Everest, sobre todo si hablamos de números. Pero ojo, porque cuando estructuramos la información visualmente, paso a paso, la cosa cambia por completo. El objetivo aquí es transformar ese miedillo inicial en pura curiosidad. Vamos a construir una base súper sólida, desde lo más básico hasta tocar el álgebra y la geometría. Venga, vamos al lío. Y bueno, el mensaje que ancla todo este temario es súper claro y potente: el derecho de estudiar a toda edad. Esto no es el típico eslogan vacío, es toda una declaración de intenciones. Retomar las matemáticas en la edad adulta no va de recuperar el tiempo perdido para nada, va de ejercer un derecho universal. El documento oficial nos recuerda que el aprendizaje dura toda la vida. Empezar de cero no es un lastre, al contrario, es la oportunidad perfecta para construir confianza desde la base, con esa mentalidad práctica que, seamos sinceros, solo nos da la experiencia de la vida. Así que, para no agobiarnos, echemos un vistazo a nuestra hoja de ruta. Número 1. Números y operaciones básicas. 2. Lectura de datos y gráficos. 3. Proporcionalidad y porcentajes prácticos. Y 4. Geometría y lenguaje algebraico. Saber exactamente qué nos espera hace que todo fluya mucho mejor. Bueno, pues empezamos por el principio. Sección 1. Números y operaciones numéricas. Los cimientos de la casa. Si nos fijamos, aprender esto es literalmente como aprender el abecedario de un idioma nuevo. Antes de ponernos a escribir una novela o a resolver ecuaciones imposibles, necesitamos conocer las letras, ¿no? Pues aquí igual. El temario es muy lógico y nos pide ir paso a paso. El primerísimo es reconocer, saber qué es un número entero, qué es un decimal, vamos, presentarnos. El segundo paso es ordenar, ponerlos en una recta numérica para ver claramente quién es mayor y quién es menor. Y ya, solo después de eso, pasamos a calcular, sumar, restar, multiplicar y dividir. Todo se apoya en lo anterior. Si dominamos lo de reconocer y ordenar, calcular sale solo, de forma natural, sin tener que memorizar a lo loco. Y dentro de este primer bloque nos topamos con un término que a veces asusta un poco, la notación científica. Pero si nos paramos a pensarlo, es simplemente un atajo súper útil. Basta imaginar lo que sería escribir la distancia de la Tierra al Sol llenando un folio entero de ceros. O el tamaño microscópico de una célula. Menuda locura. Las potencias nos permiten comprimir esos números gigantes o minúsculos de un plumazo. Al final es solo una herramienta práctica para manejar esos mismos números con los que ya hemos aprendido a calcular, haciéndonos la vida muchísimo más fácil. Pasamos de pantalla. Etapa 2. Lectura de datos y gráficos. Vamos a ver cómo leer el mundo a través de la estadística básica. Una vez que controlamos ese abecedario de los números, podemos empezar a leer sus historias visuales. Y ojo, que aquí las matemáticas no siempre nos piden hacer cuentas rarísimas. El temario hace mucho hincapié en saber leer y comparar. Si miramos un gráfico de barras como el que tenemos aquí, el objetivo es rascar información con solo observar. Ver qué barra es más alta, dónde se gasta más dinero o qué población crece más rápido. Esto es razonamiento puro y duro, y, sinceramente, es una habilidad absolutamente vital hoy en día, con la cantidad de datos que nos bombardean a diario en las noticias. Eso sí, para darle un sentido un poco más riguroso a esos gráficos, necesitamos unas cuantas herramientas clave, los indicadores estadísticos. Hablamos de conceptos como la media aritmética o promedio, la moda, la mediana o los famosos percentiles. Pensemos en ellos como filtros, nos ayudan a resumir un montón de información dispersa en un solo numerito. Entender esto nos sirve, por ejemplo, para saber si un sueldo está por encima de la media del país, o para entender qué narices significa que un niño está en el percentil 80 de altura en el pediatra. Es estadística, sí, pero aplicada 100% a nuestro día a día. Venga, que llegamos a la tercera etapa: proporcionalidad y porcentajes prácticos. Aquí es donde nos tocamos el bolsillo. Si hay algo en las mates que resuena de verdad en nuestra vida adulta, es esto. Aquí es donde los conceptos abstractos se chocan de frente con la cuenta bancaria y nuestras responsabilidades diarias. Esta tabla es el ejemplo perfecto de cómo el currículo va al grano. Columna 1, calcular ganancias y pérdidas, ya sea en un pequeño negocio o haciendo malabares con el presupuesto de casa. Columna 2, comprender los impuestos y las leyes sociales, entender qué nos quitan exactamente en la nómina. Y columna 3, los intereses simples, que es algo crucial si alguna vez vamos a pedir un préstamo o a usar una tarjeta de crédito. Vamos, que usar proporciones y porcentajes aquí no es un ejercicio académico, es literalmente una herramienta de supervivencia financiera. Y para conectar todas esas cuentas de casa con algo un pelín más avanzado, el temario nos habla de funciones lineales y afines. Vale, suena chino, pero en realidad sirven para modelar cosas cotidianas. Pensemos en la factura de la luz.
tiene un coste fijo mensual y luego nos cobran una parte variable por cada kilovatio que gastamos, ¿no? Pues eso es una función afín de manual. Las matemáticas nos permiten adelantarnos y calcular matemáticamente cuánto vamos a gastar o ingresar si cambian las circunstancias. Una auténtica pasada. Y así, casi sin darnos cuenta, entramos de lleno en la cuarta y última etapa, geometría y lenguaje algebraico, donde modelamos el mundo físico. Dentro de la geometría, el temario separa las cosas de forma muy clarita. Por un lado, tenemos el mundo en 2D, el plano bidimensional, calcular áreas y perímetros de cosas como un triángulo o un rectángulo. Y por otro, damos el salto al 3D, al mundo real, con volumen, calculando la capacidad de prismas, pirámides, cilindros o esferas. Para que nos entendamos, es la diferencia entre calcular cuántos metros cuadrados de pintura hacen falta para pintar una pared y saber cuántos litros de agua caben en un depósito gigante. Es sacar las matemáticas del papel y traerlas al espacio físico tridimensional que habitamos. Y bueno, por fin llegamos al álgebra. Que sí, que es un tema que suele dar sudores fríos, pero si lo desmenuzamos es súper metódico. Eso de usar letras no es más que poner comodines muy prácticos para los números cotidianos de los que hablábamos antes. Una letra X es simplemente un valor que todavía no conocemos, como el precio original de un jersey antes de las rebajas. En cuanto aprendemos a reducir términos semejantes, a usar bien los paréntesis y a resolver ecuaciones de primer grado, adquirimos una especie de superpoder, un lenguaje universal para resolver problemas complejos sin perdernos por el camino. Para ir cerrando, nos queda una pregunta esencial flotando en el aire. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva del mundo al comprender este lenguaje, el lenguaje de las matemáticas? Después de todo este recorrido, la respuesta cae por su propio peso. Dominar esta base, empezando de cero a la edad que sea, cambia por completo nuestra interacción con el entorno. Ya no se trata solo de números aburridos en una pizarra, es entender nuestras finanzas personales, leer las noticias con ojo crítico y saber cómo funciona el espacio a nuestro alrededor. Construir este conocimiento paso a paso es abrir de par en par una ventana para entender el mundo con muchísima más claridad y confianza. Esperamos de verdad que este recorrido haya encendido esa chispa para seguir aprendiendo.